Buenas tardes. Aquí estamos literalmente en la cima del paraíso. Aquí estoy, en la cima del paraíso. Listo para compartirles un video con información acerca del gluten. Esto es para la gente que tiene una enfermedad celíaca, pero también para mucha gente que es sensible al gluten. Yo he aprendido mucho de Thierry Casasnovas y le estoy muy agradecido, y por esto pues es como mi contribución un poco al movimiento de regeneración. Y bueno, antes que nada agradezco a mi familia que me ha ayudado y que me ha colaborado para estar en este paraíso. También a Ana, la ama de servicio, con la que me llevo muy bien. Y bueno, hoy lo que acontece es hablar del gluten. Esta es información que recopiló Thierry Casasnovas. Él es alguien a los que los médicos desahuciaron. Cuando te desahucian, pues no tienes de otra sino investigar qué coño hacer. Y cuando investigas, pues te das cuenta que no estás tan mal. Que mucha gente la han desahuciado, le han dicho que no pueden hacer más por ella. Entonces te pones a investigar modos naturales, modos más autónomos de curarte. Entonces vas probando lo que te cae bien. El tema que vamos a hablar hoy es el gluten. Vamos a hablar de enfermedad celíaca, de hiperactividad y también de la creación de la enfermedad autoinmune. El punto de partida es el gluten, pues está presente por todas partes en nuestra alimentación. No son los únicos productos que generan reacciones nocivas en el cuerpo, pero sí son los más presentes, y por eso es esencial eliminarlos. Cuando hablamos de gluten, hablamos de enfermedad celíaca. ¿Pero qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una atrofia de vellosidad intestinal, simplemente una atrofia de vellosidad intestinal. Estos vellos que nutren el intestino se ven atrofiados. Se reduce su dimensión y su capacidad de absorción, lo cual lleva a una malnutrición. El problema es que no hay enfermedad celíaca sino hasta que estos vellos han desaparecido totalmente. O sea, que hasta que la alfombra peluda no se transformó en un tapete lampiño, no hay enfermedad celíaca. Pero ese es el extremo. Ese es un extremo, ¿verdad? Esta enfermedad celíaca no representa sino 10 a 20% de la gente alérgica al gluten. Cuando hablamos de alergia, hay que saber que el cuerpo funciona con anticuerpos y antígenos. Los antígenos van a señalar los productos peligrosos y los anticuerpos los van a destruir. Los antígenos son espías que señalan al enemigo, y los anticuerpos son los soldados que eliminan dichos enemigos. Hay 5 tipos de antígenos: IgA, IgG, IgM, IgE e IgD. La alergia cutánea se enfoca en los IgE, pero
los desórdenes del gluten están más que todo presentes en la sangre, es decir, donde hay IgG, y en las mucosas, donde hay IgA. Cuando se hace un test de alergias y que solo se examina la piel, solo se hace un test sobre un brazo del ejército y por ello son muy limitados. Se hizo un estudio en 5.000 pacientes de 38 centros de gastroenterología en Italia. De los 5.000 pacientes, muchos ni tenían la enfermedad celíaca. 80% no tenían la enfermedad celíaca, pero sí tenían los antígenos en la sangre, lo que da cuenta de una reacción inmunitaria debido a moléculas no degradadas de gluten y desarrollaban síndromes de alergia interna al gluten. Los investigadores se preguntaron, ¿qué pasa si no hay enfermedad celíaca? ¿Qué pasa si no hay enfermedad celíaca, pero sí una sensibilidad al gluten? Se dieron cuenta que 68% desarrollaban síntomas de depresión, 64% desarrollaban fatiga, 54% migrañas, 39% ansiedad y 31% dolores en las articulaciones. También se dieron cuenta que habían 20 veces más síndromes no celíacos causados por el gluten que desórdenes de la enfermedad celíaca, lo cual indica que los efectos de los dolores intestinales no son sino una pequeña porción del efecto desastroso que tiene el gluten en nuestra salud. ¿Y qué es el gluten en realidad? Preguntémonos bien, ¿qué es el gluten en realidad? Pues bien, es una cadena larga de proteínas que se ha ido alargando durante los años. La selección de los trigos modernos condujo a un alargamiento de la cadena de proteínas del trigo. Imagínense que en 60 años pareciera que haya un aumento del 400% de incidencia de alergias de trigo, simplemente porque la estructura del trigo se ha modificado. Se podría decir que no es alergia al trigo, porque el trigo como lo conocemos ya no existe. Nos están dando un trigo que es modificado, genéticamente modificado. Y la diferencia entre el natural y el genéticamente modificado se está haciendo ver. Conforme la estructura del trigo ha cambiado, así también la estructura digestiva de nuestros cuerpos se ha debilitado. Entonces, ¿qué alimentos contienen gluten? Trigo, cebada y centeno. No hay gluten en el arroz. El arroz es tóxico por otras razones. Y sin embargo, estas proteínas forman la base de nuestra alimentación. El pan nuestro de cada día está hecho de trigo. Hay que comprender que las proteínas son una larga cadena de aminoácidos y cuando los consumimos no deberían pasar directamente a la circulación. Habrían falta un par de tijeras, que en el cuerpo se llaman enzimas, para cortar estas cadenas y volverlas más simples. Así regresarían a un estado de péptidos y así podrían pasar sin problema a la circulación. El problema es que no tenemos las enzimas o tijeras específicas para descomponer las largas cadenas de gluten.
Y así, estas largas cadenas pasan a la circulación, aunque no deberían. Hay algunas cadenas de 17, 21, y cuando hablamos del gluten, la más conocida es la alfa-gliadina, con 33 aminoácidos. ¿Qué pasa cuando estas largas cadenas pasan a la circulación? ¿Por qué siquiera pasan a la circulación? Hay un fenómeno de hiperpermeabilidad intestinal. O sea, que el tapete no está solo raso, sino que tiene huecos. O sea, normalmente el intestino debería ser como una alfombra peluda, pero esta hiperpermeabilidad intestinal lo que supone es que está erosionado este tapete con huecos. Entonces no solo los pelitos no pueden absorber, sino que hay cosas que traspasan este tapete. Hay que comprender que la alergia al gluten comprende dos fenómenos: largas cadenas de aminoácidos y paso a la circulación sanguínea. Si este fenómeno de hiperpermeabilidad intestinal no existiera, estas largas cadenas se quedarían en nuestros intestinos y se evacuarían normalmente. Por eso las alergias alimenticias en general, no solo la de gluten, están íntimamente ligadas a esta hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué pasa entonces? El problema es que se van a generar ataques autoinmunes porque hay un fenómeno llamado la similitud molecular. Estas cadenas de aminoácidos de 17, 21 y 33 aminoácidos tienen similitudes con células que recubren nuestros órganos, por ejemplo. Entonces, cuando nuestro sistema inmune produce anticuerpos específicos al gluten, porque el gluten ya pasó del intestino delgado a nuestro cuerpo, irá a buscar al enemigo y atacar el gluten. Pero por error van a reconocer células con la misma secuencia de aminoácidos en nuestros propios órganos. Van a creer que es gluten y van a atacar de la misma manera. A eso se le llama enfermedad autoinmune. Toda enfermedad autoinmune responde a la conjunción de tres factores: una exposición a algún tóxico alimenticio, por ejemplo un producto con largas cadenas de proteínas difícilmente descompuestas. El segundo fenómeno es la hiperpermeabilidad intestinal, que explica por qué el tóxico entra a la circulación sanguínea. Y tercero, un órgano cuyas células tienen similitud molecular con el tóxico alimenticio. ¿Cuál es el problema más grave con el gluten? Ya lo vimos. No es la enfermedad celíaca, sino los ataques autoinmunes. Por ejemplo, las células de Purkinje en el cerebro compartían una similitud molecular con moléculas de proteínas no descompuestas. Y es posible que sean 17 aminoácidos. Entendámonos bien. El gluten no contiene solo una molécula. Hay diferentes productos como la alfa-gliadina.
En total son 60 péptidos desencadenados por la digestión del gluten. La mayoría de los tests solo examinan la alfa-gliadina y por eso no funcionan. Se ha descubierto que en 50% de los casos los pacientes no son alérgicos a la alfa-gliadina, sino a uno de los otros 59 péptidos. Para concluir y resumir, tenemos proteínas cuya complejidad ha aumentado con los años y ya no tenemos las enzimas necesarias para descomponerlas. Además, si tuviéramos las enzimas necesarias, estas no tuvieran tiempo de descomponer las proteínas, pues nuestro intestino está erosionado y desde el principio del intestino, estas proteínas pasan al corriente sanguíneo. Para esto tenemos tests, pero actualmente solo prueban uno entre los 60 péptidos del trigo, o sea la alfa-gliadina. Hay personas que preguntan si siendo alérgicos al gluten pueden retomarlo después. Yo les respondo que una vez el cuerpo ha ido identificando este anticuerpo, el cuerpo los produce más rápido porque ya los conoce y es mejor que no vuelvan a consumir gluten. Esta alergia al gluten se puede extender a muchos productos, como la caseína en la leche y todas las proteínas que se hayan modificado o alterado, ya sea por selección genética o por cocimiento. Va a suceder el mismo fenómeno. Un péptido muy complejo que no se puede asimilar de manera adecuada. 2. Inflamación intestinal que va a causar que estos péptidos pasen al flujo sanguíneo. 3. Similitud molecular e intoxicación intracelular que va a inducir al sistema inmune a atacarse a sí mismo. Mucha gente dice que no tiene alergia al gluten porque no tiene problemas digestivos. Pero para saber realmente si no la tienen, se deberían hacer un test contra los IgA e IgG y no los IgE. Estarían sorprendidos que encontrarían anticuerpos en algunas células del cerebro, como las de Purkinje. Es decir, que la degradación se está dando también a nivel de la cabeza y el cerebro, no solo de los intestinos. Se ha descubierto que las alergias alimenticias van en crecimiento además. O sea que mientras vive su cuerpo va a desarrollar alergias. Primero a colorantes, luego a la lactosa, luego al gluten. Y yo aquí corroboro que a los 4 años me encontraron alergia a la lactosa, a los 28 años alergia al gluten. Así que esto es cierto. La tendencia es hacia la degradación de la mucosa intestinal. La solución más efectiva es evitar estos productos nocivos. Como les dije también, vamos a hablar de hiperactividad. En un estudio de Finlandia se comprobó que 70% de gente sensible al gluten, o sea, que presenta anticuerpos, presentaban después de la ingestión de gluten
una falta de irrigación sanguínea en el cerebro. Para darles una analogía, imaginen que dejan 2 horas sus piernas cruzadas. Si alguien les pide que las corran, seguro se caerán, pues sus piernas no han recibido sangre de manera adecuada. En el cerebro, esto se manifiesta como una asfixia, como si alguien lo ahorcaran y comenzara a defenderse y a luchar. Hay una excitación del sistema nervioso para reclamar oxígeno. Es el fenómeno de hiperactividad en los niños. ¿Y cómo se sana esta hiperactividad? Con anfetamina. ¿Por qué se sana con anfetamina? Porque las anfetaminas van a forzar la circulación sanguínea y calmar el sistema nervioso. Otro estudio en Finlandia se encargó de seguir niños desde la cuna hasta los 30 años, recabando datos acerca de su alimentación y éxito escolar. Algunos investigadores recientemente decidieron aprovechar esta base de datos para ver qué pasó con su sensibilidad al gluten. Aquellos niños que presentaban anticuerpos desde los más jóvenes fracasaban mucho más que los niños que no presentaban anticuerpos. Entonces el gluten impacta el funcionamiento cognitivo de su hijo y en algún momento hace falta tomar su responsabilidad. No se puede confiar en el sistema de salud que tenemos. Este sistema de salud tiene muchos intereses financieros, industriales y sobre todo no son intereses de su salud, sino intereses para que la industria farmacéutica, la industria médica, la industria alimenticia pues tenga más dinero. La pregunta sería, ¿qué potencial tiene su hijo sin gluten? Hay que comprender que la alergia al gluten no se siente necesariamente. Así que el decir, no siento nada en el estómago, no vale. Porque el intestino tiene nervios que no son muy sensoriales. Por eso, les aconsejo a todos que dejen el gluten. ¿Por qué dejar el gluten? Si su hijo presenta alergias, lo más probable es que su mucosa intestinal esté degradada como resultado de herencia intestinal materna. Es tiempo de parar este círculo vicioso. El círculo vicioso comprende una alimentación cada vez más tóxica y un sistema de filtro que está cada vez más inflamado y cada vez más débil. Un problema autoinmune tarda décadas para manifestarse. Se puede detectar anticuerpos en la tiroides o en el cerebro 20 años antes que cualquier síntoma aparezca. Los síntomas son la última fase y son engañosos. Después de un proceso silencioso donde la enfermedad avanza. Por precaución, es mejor actuar antes. Para saber si su hijo tiene intolerancia al gluten, es muy simple. Su hijo tiene alergias de tipo alimenticio, tiene alergias de sinusitis, alergias de la piel, está él agitado. Lo más seguro es que tenga este problema con el gluten y de pronto la caseína con la leche, la caseína en la leche. Es importante cambiar de dirección y mostrarle al niño que esos alimentos son veneno para poder suprimirlo.
En el colegio se le educa al niño, diciéndole que el alcohol es un veneno. Y hacen su propia experiencia cuando adolescentes. Pero al menos ya saben que es malo para ellos. Y eventualmente querrán dejarlo. Con el gluten y los productos lácteos, esto no sucede. Pero la realidad es que se debería razonar de la misma forma. Es decir, desde el comienzo habría que educarlos contra estos venenos. La salud pública o privada actualmente no se ocupa de nuestras necesidades. Al contrario, sigue intereses financieros de ciertos conglomerados. Es vital tomar nuestra responsabilidad y esparcir el mensaje. Muchas veces decimos a nuestros hijos, no hay que fumar cannabis, no hay que fumar marihuana, no hay que tomar alcohol. Pero ingerir gluten y productos lácteos es mucho peor que fumar cannabis. En vez de darles dogmas a los niños, diciendo, esto no hay que hacerlo y esto tampoco hay que hacerlo, es mejor enfocarse en los verdaderos problemas. Y el gluten me parece uno esencial. Es momento de detener esta cultura del gluten y reemplazarla por frutas que no presentan estos problemas y que más bien alcalinizan el cuerpo. Feliz regeneración. Me encantó hacer este audio y si les gustó, pongan algo en los comentarios, ojalá hayan aprendido algo. Es mi responsabilidad, como dice el video, esparcir este mensaje y por tanto lo hago con mucho gusto, lo hago con el mayor de los gustos. Que tengan una feliz regeneración.